Hay dos guerras que, a primera vista, parecen separadas. La guerra de Estados Unidos contra Irán y la guerra europeo-ucraniana-estadounidense contra Rusia en Europa. Pero esas cosas se están alineando cada vez más y empezamos a ver surgir fallas preocupantes, quizá problemas reales en la forma en que se libran nuestras guerras y lo que eso implica para nuestra seguridad nacional, ahora y en el corto plazo. Vamos a traer a alguien para hablar de eso hoy que es un absoluto experto en relaciones internacionales, teórico de relaciones internacionales, de hecho el profesor John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y un orador muy solicitado en todo el mundo. John, bienvenido de nuevo al programa. Gracias, Dani. Me alegra estar aquí, como siempre. Bueno, creo que nosotros estamos aún más contentos de tenerte hoy porque hay cosas ocurriendo que no me inspiran confianza. Y parece que o bien hay simplemente una niebla sobre la razón y el juicio de muchos de nuestros altos dirigentes y de la élite en Estados Unidos y Europa. O no sé, quizás saben algo que yo no sé, porque lo que vemos no encaja con lo que creíamos que era la verdad. Empecemos por la logística, y para ello comencemos por la guerra entre Rusia y Ucrania, ante todo, porque están surgiendo problemas que podrían afectar seriamente lo que queda de este año. Y el propio Zelensky ya está empezando a lanzar señales de alarma. Pero Sean Bell de Sky News, que es un analista bastante bueno, hace esta observación. A 4 años y medio de la guerra, estas las batallas en el frente. La mayoría de las guerras son por territorio. En última instancia, ahora mismo hay una guerra de desgaste en el frente, pero hay un dicho militar. Los soldados ganan batallas, pero es la logística la que gana las guerras. Y creo que eso lo vemos especialmente en lo relativo a misiles y reservas. Comienzas una guerra con reservas de armas, pero muy pronto se agotan. Por tanto, depende de tu capacidad para poner en marcha tu industria de defensa. Ahora Rusia está en pie de guerra. Está desarrollando y fabricando gran cantidad de munición, misiles y todo lo que necesita. Ucrania también lo ha hecho muy bien en eso. En cosas como los drones ha sido muy buena. Como ha sugerido, no solo están llegando a zonas cercanas, sino también a zonas más lejanas dentro de Rusia. También están desarrollando misiles. Los misiles de crucero rusos son relativamente fáciles de derribar, en torno al 30%. Los cazas viajan a 400 millas por hora. Se pueden derribar. La gran amenaza son los misiles balísticos. Salen de la atmósfera terrestre, viajan a velocidades que superan con creces 2 o 3 veces la velocidad del sonido, y la mayoría de los sistemas defensivos deben interceptarlos. Imagínate intentar golpear una bala con otra bala, pero la otra bala va a 3 veces la velocidad a la que tú viajas. Y ese es el reto, no hay una solución real para eso, salvo los misiles estadounidenses, y son relativamente escasos. Y en esa entrevista añadió que Rusia pasó a un estado de guerra en los primeros meses de 2022, bueno, más bien a mediados de 2022. Realmente se pusieron en pie de guerra. Nosotros aún no. Así que no estamos produciendo nada a gran escala. Y ellos, ahora, 4 años y medio dentro de la guerra, definitivamente sí lo están. Y el misil balístico es el mayor problema. Los misiles interceptores que tenemos se están agotando hasta el punto de cuestionar si siguen siendo efectivos. ¿Qué te indica eso sobre hacia dónde se dirige esta guerra? Bueno, déjame hacer un par de observaciones sobre lo que dijo el señor. Primero, cuando habló del campo de batalla, se centró en la logística. Y, por supuesto, la logística es enormemente importante. Pero debo señalar que el número y la calidad de los soldados combatiendo importa muchísimo, sobre todo en una guerra de desgaste. Porque, aunque el territorio importa, como dijo, lo que realmente importa más es la relación de bajas. Y también importa el tamaño de tu ejército. Y, más en general, el tamaño de tu población es realmente importante. Ahora, debes recordar que Rusia tiene una ventaja demográfica de entre 4 y 5-1. Piénsalo, más de 4-1 de ventaja en población. Y supongo, a estas alturas, tras mirar esto un poco, es difícil obtener cifras exactas, pero me parece que en las líneas del frente, los rusos tienen aproximadamente una ventaja de 3-1 en términos de efectivos. Y luego, cuando escuchas que el ministro de Defensa de Ucrania dice que tienen un enorme problema con los evasores del servicio militar, el número que da es 2 millones y además un gran problema de soldados que se ausentan sin permiso. Es gente en las líneas del frente que deserta hacia la retaguardia, y allí estiman que la cifra es de 200,000.
Cuando oyes esas cifras de evasores del servicio militar y de soldados que se ausentan sin permiso, y además piensas que los ucranianos están en inferioridad numérica, aunque me equivoque y no sea 3-1, sino 2-1, aún así, 2-1 importa muchísimo. Y si sumas el problema de los que se ausentan sin permiso y el de los evasores del servicio militar, ves que solo en términos de efectivos en el frente, los ucranianos están en graves problemas. Ahora, para llevar esto un paso más allá, no hay duda de que Rusia tiene una base industrial formidable, pero la realidad es que no solo Ucrania no tiene una base industrial capaz de producir grandes cantidades de armamento, sino que ni los países europeos ni los Estados Unidos cuentan con bases industriales lo suficientemente robustas para fabricar armas en la cantidad necesaria para igualar a Rusia. Y por cierto, añadiría que China sí puede hacerlo. Así que esta es una de las razones por las que las fuerzas ucranianas han estado en inferioridad numérica, no solo en efectivos, sino también en armamento durante gran parte de la guerra. John, ¿qué opinas al respecto? Hablaste de varios tipos de proporciones. ¿Y qué hay de? Porque hay que atravesar la niebla de desinformación sobre las tasas de intercambio de bajas. Los rusos dicen que es como 8 o 10-1 en contra de Ucrania. Y la parte ucraniana afirma exactamente lo contrario. ¿Tienes alguna idea de cuál es el número real? Yo diría que la proporción de bajas es de aproximadamente 2-1. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente unos 350.000 soldados rusos han muerto y más de 700.000 ucranianos han muerto. No me sorprendería que el número ucraniano fuera incluso mayor. Entonces, si juntas las otras cifras de las que hablaste sobre la capacidad de personal que tiene Rusia y sobre los números de quienes se ausentan sin permiso y añades la proporción de bajas en detrimento de Ucrania, esto sencillamente no se puede sostener, incluso dejando de lado la logística, por ahora. Hablemos un momento de la proporción de bajas. Creo que el discurso en Occidente sobre ello es... En primer lugar, no hay forma de que en una guerra que enfatiza tanto la artillería, donde los rusos han tenido durante la mayor parte del conflicto una ventaja de entre 5-1 y 10-1, los rusos sufran muchas más bajas que los ucranianos. Simplemente no tiene ningún sentido. Se podría argumentar, creo, que los drones equilibraron un poco las cosas, y creo que es cierto. Pero aún así, la artillería sigue siendo de enorme importancia, y ciertamente lo fue en los primeros años de la guerra. Y eso tiene que significar que los ucranianos sufrieron más muertes o más bajas que los rusos. Además, cuando miras estos intercambios de cuerpos, los muertos en combate que se devuelven entre ucranianos y rusos favorecen abrumadoramente a los ucranianos. Es decir, son muchos más los cadáveres de ucranianos que los rusos devuelven que al revés. Y eso indica simplemente que están muriendo muchos más ucranianos. Apostaría una buena suma a que veremos que, al final, los ucranianos habrán sufrido muchas más bajas y, en particular, muchas más muertes que los rusos. En parte. Entonces, si tomas todo eso a nivel táctico y luego volvemos al nivel operacional, especialmente con estos misiles, ves que hace apenas 2 noches ninguno de los misiles rusos fue interceptado. Tengo dudas sobre cuántos se interceptaron siquiera antes de esto. Pero la parte ucraniana admitió que aquí no se interceptó ninguno. Y además, hubo imágenes bastante dramáticas durante la noche otra vez. Se ve en estas tomas que no sale nada hacia arriba. Ni siquiera hay intentos de interceptar. Están básicamente indefensos. Y esto ocurre en la capital, en Kiev. Podemos imaginar que en los sectores operativos, en la primera línea, donde también se producen estos ataques y de los que no tenemos video, es igual o peor. ¿Qué te dice eso sobre hacia dónde va la guerra? Bueno, elevemos un poco la discusión, Dani. Aquí estás hablando de misiles balísticos rusos. Los rusos atacan a los ucranianos
con misiles balísticos, misiles de crucero, drones, y además cuentan con un enorme inventario de bombas guiadas. Aparte de esos misiles balísticos y drones, un gran número de bombas guiadas que están usando con gran eficacia en el frente e incluso en la retaguardia de las fuerzas ucranianas. Ahora, veamos a los ucranianos. Los ucranianos casi no tienen misiles balísticos, casi no tienen misiles de crucero y casi no disponen de bombas guiadas para usar contra los rusos. Los ucranianos dependen casi exclusivamente hoy en día de los drones para atacar a Rusia. De nuevo, piénsalo. Los rusos tienen misiles balísticos, misiles de crucero, bombas inteligentes y drones, y los ucranianos básicamente solo tienen drones. Así que, cuando piensas en la guerra aérea, ves que hay un desequilibrio enorme en las capacidades de ambos bandos. Además, no hay duda de que los rusos han causado muchísimo daño dentro de Ucrania. Con todo ese armamento que tienen, no resulta sorprendente. Pero no has visto ninguna prueba de que los ucranianos estén dispuestos a rendirse. Entonces, ¿por qué alguien piensa que atacar a Rusia solo con drones va a hacer que los rusos se rindan? Realmente no entiendo qué lógica hay detrás. Esta guerra se va a decidir en el campo de batalla, como tú y yo hemos hablado antes. Ahora bien, la logística sí importa. Y volvamos al tema de la logística. Y allí, si miras lo que los rusos están haciendo con todo ese poder aéreo que describí, están destrozando la red de transporte, están atacando estaciones de servicio en el este de Ucrania y, además, básicamente han cerrado los puertos ucranianos en el Mar Negro. Y lo más importante son los puertos de Odessa. Y eso significa que Ucrania es básicamente un país sin salida al mar en este momento. Esto tendrá consecuencias económicas devastadoras. Además, ahora es muy difícil para Ucrania importar armamento al país a través del Mar Negro, por los puertos de Odessa. Y además, las armas que logran entrar tienen que recorrer redes ferroviarias y carreteras que los rusos están atacando de forma constante con todos esos medios aéreos que poseen. Así que puedes ver que, independientemente de lo que pase en las mismas líneas del frente, si observas el panorama logístico en su conjunto, pinta sombrío desde el punto de vista ucraniano. Y sin embargo, vemos que Ucrania está haciendo cosas como esta. Probablemente todos ya han visto esos videos tan dramáticos de un dron ucraniano estrellándose en una playa. En realidad fueron un par de esos. Han asesinado al yerno de uno de los comandantes de la Fuerza Aérea del bando ruso en Moscú. Intentaron asesinar a un fabricante de drones en Moscú. Sí, está ese que, quiero decir, también mató a varios niños. Así que estas obviamente no tienen nada que ver con acabar la guerra. Pero ves este tipo de ataques, sobre todo el de la playa, como una forma de decir, oye, esto es un acto de desesperación, voy a asegurarme de que sufran dolor y castigo, o es parte de alguna estrategia, de alguna idea en algún lugar, de que eso podría afectar negativamente la opinión pública rusa contra la guerra. Claro. Bueno, como tú y yo sabemos, el resultado de ataques así es provocar un efecto de unión nacional. Enfurecerá a la gente en Rusia. Cuando tienes civiles inocentes en la playa disfrutando de unas vacaciones y los atacas y los matas, eso no va a hacer que el ciudadano ruso medio esté contento. Enfurecerá al ruso promedio y, de nuevo, se producirá ese efecto de apoyo al gobierno. Efecto. Así que no sé qué piensan los ucranianos cuando hacen cosas así. Se podría argumentar que representa desesperación. Quiero decir, mucha gente en Occidente suele argumentar que esta campaña de drones ucranianos está teniendo un efecto tremendo, un efecto tremendamente negativo dentro de Rusia. Se presenta como una especie de arma para ganar la guerra. Eso no es un argumento serio. De nuevo, mira hasta qué punto los rusos han golpeado a Ucrania desde el aire con drones, misiles balísticos,
misiles de crucero y bombas inteligentes desde el inicio de esta guerra, y los ucranianos no han levantado las manos ni se han rendido. No esperes que los rusos lo hagan por estos ataques menores. Y ciertamente no hemos visto ninguna prueba de eso. De hecho, hemos visto pruebas de lo que decía sobre la rabia que se genera en el bando ruso. Y recientemente hubo un par de anuncios en los que Putin dijo: he reemplazado a 2 comandantes del frente, en el frente oriental, y no parece que haya sido tanto un castigo como un ascenso para uno de ellos a un puesto logístico, lo que muchos interpretan como que los rusos están a punto de o se estarían preparando para lanzar en otoño una nueva ofensiva terrestre, quizá más grande que las de los últimos 3 años. ¿Qué sabes de eso o qué opinas? No sé mucho, Dani, pero lo que he estado siguiendo es lo que pasa del lado ucraniano. Y allí, como sabemos, Zelensky destituyó a su ministro de Defensa y también al general al mando, el general Syrskyi. Creo que Syrskyi realmente estaba haciendo un trabajo excelente. Dadas las limitaciones de su cargo, estaba superado en número por los rusos en muchos sentidos. Tenía enormes problemas para reunir mano de obra ucraniana, entrenarla y llevarla al frente. Tenía problemas con soldados ausentes sin autorización y cosas por el estilo. Pero creo que, pese a todo eso, Syrskyi estaba logrando bastante en cuanto a frenar la ofensiva rusa. Con todo lo que sé y siguiendo la guerra sobre el terreno cuidadosamente, yo no habría cesado a Syrskyi y no tengo ninguna evidencia de que su reemplazo vaya a ser una mejora respecto a Syrskyi. Así que lo que te diría es que cesarlo no tiene sentido, pero cesar a Syrskyi y al ministro de Defensa al mismo tiempo en medio de una guerra donde apenas te mantienes en pie, no va a mejorar las cosas a menos que me cuentes la historia de que encontraron a un general mágico que venga y gane la guerra. Y nadie está contando esa historia. Así que creo que esto es más bien un mal presagio del lado ucraniano. El reemplazo del general y del ministro de Defensa no augura nada bueno. Y quiero hacer otro punto. Uno de los argumentos que se cita, volviendo al tema de las bajas, es que los rusos lanzan ataques frontales y sus generales no se preocupan por las vidas, que no valoran la vida de sus soldados y están dispuestos a sacrificar grandes cantidades de hombres para lograr pequeñas ganancias. En realidad, no creo que eso sea cierto. Y creo que si miras con atención cómo han empleado sus tropas, son en realidad notablemente cautelosos. No están lanzando ataques frontales, están intentando, de hecho, minimizar las bajas. Y el propio Putin ha dejado esto claro, y esa es una de las razones por las que tengo serias dudas sobre las afirmaciones en Occidente acerca de esos niveles masivos de bajas del lado ruso. En contraste, diría que si lees los artículos sobre el general Syrskyi, muchos de sus soldados lo llamaban el carnicero, y lo llamaban así porque estaba dispuesto a sacrificar vidas de forma bastante liberal para detener a los rusos dentro de lo posible. Y como dije, creo que en eso hizo realmente un buen trabajo. Pero aún así, era conocido como el carnicero, y nunca he oído que nadie del lado ruso fuera descrito como el carnicero. Y esto vuelve al tema de las bajas. Si el general Syrskyi es conocido como el carnicero y no hay un carnicero equivalente en el otro bando, ¿no te indica eso que las historias sobre tasas de bajas increíblemente altas del lado ruso no tienen mucho sentido? Muy buen punto. Muy buen punto. Última pregunta sobre este tema. A nivel estratégico, creo que fue el 3 de agosto, si no me equivoco, salieron 2 reportes distintos el mismo día. Uno decía que Zelensky había dicho: quiero que esta guerra termine para fin de año, para Navidad, y lo lograré ejerciendo suficiente presión sobre Putin, con más ataques de largo alcance y sanciones de la Unión Europea.
hasta llevarlo al punto de tener que negociar en términos aceptables para nosotros. Así decía uno de los reportes. Luego otro reporte decía que Zelensky había planteado básicamente un alto el fuego, aéreo y terrestre, congelar la línea de contacto, negociar allí, detener los ataques aéreos para que nadie golpee las infraestructuras energéticas del otro, etc. Eso parece contradictorio. ¿Qué opinas de esos reportes? Bueno, creo que ves un patrón similar en el lado estadounidense respecto a la guerra con Irán. Si escuchas a Trump, algunos días es muy optimista sobre nuestras posibilidades de ganar la guerra. Otros días, él y sus asesores son muy pesimistas, van de un extremo al otro. Y es muy difícil entender exactamente qué está pasando. Y creo que lo mismo ocurre con los ucranianos. No hay duda de que, primero, los ucranianos tienen que difundir un mensaje positivo para mantener a sus tropas peleando. Recuerda que solo alrededor del 25% de la población ucraniana quiere seguir con esta guerra. Esta guerra ya no es popular en Ucrania. Aproximadamente una cuarta parte de la gente quiere seguir luchando. El resto quiere ponerle fin. Así que Zelensky tiene que presentar un relato positivo para mantener a su población de su lado y seguir obteniendo apoyo de los países occidentales. Convencer a los países occidentales de que vale la pena apostar por Ucrania, y está especialmente preocupado por mantener a Estados Unidos en la lucha. Por esas razones, se genera ese relato positivo. Pero el segundo punto es que Zelensky seguramente sabe lo que tú y yo hemos comentado muchas veces, que a Ucrania no le va bien en el campo de batalla y no puede lograr mucho con su campaña de drones de largo alcance, y que cuanto más se prolongue esta guerra, dadas las circunstancias actuales, ellos lo tienen claro. Saben perfectamente que cada mes pierden más territorio. Y también saben que los rusos se vuelven más agresivos en la campaña aérea con cada mes que pasa. Así que creo que, en un sentido muy importante, tiene un incentivo para resolver esto antes de que la situación empeore. Apostaría mucho dinero a que lo entiende. Y eso explica la otra narrativa que viene de Zelensky y sus colaboradores. Entonces, tienes estas dos narrativas contrapuestas. Y para quienes estamos afuera, tratando de entender lo que ocurre, es realmente muy difícil. Y estoy seguro de que cuando hablemos de la guerra en Irán, volverá a pasar lo mismo. Nos costará entender exactamente qué ocurre, porque hay esas narrativas enfrentadas y no tenemos acceso a lo que sucede tras puertas cerradas, que es lo que realmente importa, por supuesto. Así es. De hecho, una pregunta más sobre este tema antes de cambiar, porque se relaciona directamente con lo que dices de las narrativas enfrentadas. Y me pregunto si podrías darme tu mejor estimación de qué demonios está pasando en el Departamento de Estado. Cuando el 3 de junio el secretario de Estado Marco Rubio comparece ante el Senado bajo juramento y dice, elegimos un bando en esta guerra, nos pusimos del lado de Ucrania, no nos pusimos del lado de Rusia, no somos mediadores neutrales, estamos intentando ayudarles a ganar la guerra. Y luego, alrededor del 3 de agosto, casi exactamente 2 meses después, dice, ¿sabes qué? Solo estamos intentando acabar con esta guerra. El presidente Trump conoce a Zelensky, conoce a Putin, y solo intentamos ver si hay alguna manera, quizá gracias a estos ataques de largo alcance, de encontrar alguna nueva evidencia que permita llevar la guerra a una conclusión. Quiero decir, son mensajes mutuamente excluyentes con apenas 60 días de diferencia. Bueno, creo que es totalmente comprensible que el presidente Trump y su secretario de Estado hagan argumentos contradictorios con frecuencia. Muy coherente, supongo, ¿no? Es decir, es la mano derecha de Trump en política exterior. Por lo tanto, uno esperaría que reflejara las opiniones del presidente. Y creo que lo que ocurre aquí es que Marco Rubio está reflejando las opiniones del presidente Trump. Pero ¿qué debe pensar el resto del mundo sobre esto? ¿Qué deben pensar los países europeos sobre esto? ¿Qué debe pensar Rusia de esto? Cuando depende del día de la semana cuál es la posición estadounidense. ¿Cómo afecta eso nuestra capacidad para poner fin a esta guerra en el Medio Oriente o para negociar en cualquier parte del mundo?
Creo que los líderes extranjeros sacan dos conclusiones. Una es que no se puede confiar en nosotros. En eso coinciden los rusos y los iraníes, y con razón. Y, por cierto, también es la postura de los países europeos. Simplemente no se puede confiar en Estados Unidos. Pero segundo, y más importante, creo que la mayoría de los líderes del mundo nos consideran peligrosos, que podríamos terminar destruyendo el mundo. No lo creo ni por un segundo, pero es posible que provoquemos una guerra mayor además de las dos que ya están en curso, porque no creo que realmente sepamos lo que hacemos, ¿eh? Es quedarse bastante corto. Que eso sea un eufemismo dice mucho de dónde estamos, si lo piensas bien. Pero no creo que la administración sepa lo que está haciendo con respecto a Irán, y tampoco en el caso de Ucrania. Si vuelves a lo que Trump dijo que iba a hacer para resolver esa guerra, luego lo que pasó en Anchorage, y avanzas hasta hoy, ha estado por todos lados, y ciertamente ha fracasado en poner fin a esa guerra, a pesar de que estaba profundamente comprometido a hacerlo. De hecho, Danny ni siquiera se ha acercado a poner fin a esa guerra. Y de nuevo, creo que esto dice mucho sobre su capacidad para llevar a cabo la política exterior. No quiero desviarme, pero como tú y yo sabemos, si eres el presidente de los Estados Unidos y tratas de formular y ejecutar una política exterior coherente, debe hacerse de forma muy sistemática y racional, y dentro de un marco legal. Tienes que contar con el personal para los problemas que enfrentas. Tienes que hablar con todo tipo de gente inteligente, tanto los que están contigo como los que están en tu contra, para asegurarte de entender exactamente a qué te enfrentas. Y luego debes asegurarte de que todo esté en orden antes de, ya sabes, empezar una guerra o comenzar el proceso para terminarla. Simplemente hay que actuar así. Los presidentes del pasado han actuado así, ya fuera Joe Biden o Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton. Podríamos remontarnos en el tiempo. Todos tenían una estructura organizada en su administración. Estaba diseñada para analizar sistemáticamente las decisiones de política exterior. No actuaban a la improvisada. Esto no significa que tomaran decisiones inteligentes. Tú y yo sabemos que a menudo no fue así. A menudo se equivocaron gravemente. No hay duda de eso. Pero al menos estudiaban el problema antes de actuar. Pero aquí para nada es así. Se refleja muy claramente en la decisión de iniciar esta guerra. De hecho, es un punto de transición perfecto, porque ahora veremos incluso la falta de comprensión que existe dentro del círculo íntimo del presidente Trump sobre la guerra con Irán. Empecemos con Keith Kellogg, que él mismo ha sido bastante inconsistente. Quería tomar la isla Karg, quería volver y terminar el trabajo, siguiendo el mensaje del presidente Trump. Ahora más o menos dice, bueno, tal vez deberíamos intentar algo de diplomacia aquí, pero incluso así, lo de anoche hace que hasta ese mensaje quede confuso. Mira, un moderado en Irán resulta ser ese tipo que sale a presenciar la ejecución de manifestantes, pero no va a la fiesta filtrada que hubo después. Exacto. Pushkin forma parte de la turba. Trump incluso insinuó hoy que podrían tener que volver a entrar, pero es como si quisieran presentarlo así. Miren, lo intentamos 50 veces y ellos mintieron 50 veces para justificar una medida extrema en el futuro. ¿Eso forma parte de la ecuación? Sí, parece. Y le doy pleno crédito al presidente Trump. Está intentando una solución diplomática, pero llegas a un punto en que dices, basta ya. ¿Qué significa eso, John? Porque tuvimos una solución diplomática el 17 de junio y luego la estropeamos intentando meter algo en el párrafo 5 sin seguir el párrafo 1 y después lanzamos esta campaña de bombardeos de 13 días en medio de todo. ¿Qué acuerdo negociado estamos buscando ahora mismo? Bueno, creo que esos dos caballeros que acabas de poner en pantalla no están con los pies en la tierra.
Quiero decir, no sé de qué están hablando. Es difícil entender lo que piensan. La idea de que vamos a volver a entrar, ¿de verdad van en serio? ¿De verdad creen que tenemos una opción militar aquí? En fin, ¿de qué estamos hablando? Como dijiste, teníamos un memorando de entendimiento del 17 de junio y, básicamente, nos apartamos de ese memorando, porque como señalas, violamos los artículos 1 y 5 de ese acuerdo, y luego entramos en esta campaña de represalias. Y ahora lo que aparentemente queremos hacer es volver al memorando de entendimiento. Hay informes en Internet de que la administración del presidente Trump se ha acercado al gobierno iraní para volver al memorando de entendimiento. El problema es que no vamos a regresar al memorando tal como estaba, porque los iraníes exigirán un acuerdo mucho más duro si se negocia uno nuevo. No estarán dispuestos a volver al memorando del 17 de junio tal cual. Querrán un trato mejor, porque su situación hoy es mejor que en la antesala del acuerdo del 17 de junio. Es decir, nosotros violamos ese acuerdo y nos metimos en esa campaña de represalias. Y no produjo la victoria en ningún sentido del término. De hecho, optamos por terminar la campaña de represalias porque ya no podíamos sostenerla ante la escasez de armamento que tenemos. Lo último que necesitamos es seguir peleando, dadas nuestras carencias de armamento. Así que el resultado es que estamos en una situación extremadamente difícil en este momento. Los iraníes no confían en nosotros y van a exigir condiciones mucho más duras esta vez. Siguiendo nuestro tema recurrente, y como lo dijiste tan hábilmente, los pies no están precisamente plantados en la realidad. El presidente Trump no parece estar en esa línea. Gary, si podemos poner el que tenemos más abajo en la cola, Trump todavía está listo. No parece estar al tanto de ningún tipo de limitaciones, ni siquiera. Arrasar por completo con todo, eso era hacia donde íbamos. Ellos querían negociar, y lo estamos haciendo y parece que está funcionando bastante bien. ¿Qué te hace pensar que esto será diferente? Puede que sí y puede que no. Creo que la amenaza fue real. Esto fue más que una amenaza. Estábamos listos para actuar. En la vida la gente sabe cuándo estás listo y cuándo solo estás faroleando. Nosotros estábamos listos para actuar y estamos listos ahora. Tenemos que hacer eso. Y estamos listos para actuar, dice él. Sin embargo, han salido muchas noticias últimamente de que prácticamente todos nuestros misiles de precisión de largo alcance están escaseando. Los interceptores del sistema de defensa terminal de gran altitud, los interceptores Patriot de alta capacidad, los misiles de crucero Tomahawk, misiles aire-superficie de largo alcance e incluso algunos misiles tácticos del ejército y otros misiles de superficie. Pero el propio presidente Trump, que publicó en Truth Social poco después de la medianoche de anoche, dice que Estados Unidos tiene cantidades masivas de municiones, especialmente de ciertos tipos. No sé a qué tipo se refiere, pero bueno. Además dijo que se están fabricando y enviando grandes cantidades según se necesite, bla, bla, bla. Así que él dice que no se preocupa por nada de eso. Debería preocuparse, por supuesto. Quiero decir, esto es una tontería. Primero, según casi todos los informes, parece que hemos agotado prácticamente todos nuestros misiles tácticos y de precisión, y la mitad de nuestros Tomahawk. Si miras nuestro inventario del sistema de defensa terminal de gran altitud, hemos consumido el 80% de esos interceptores y el 65% de los interceptores Patriot. Esto es realmente sorprendente. Y hay todo tipo de informes en varios medios de que Trump reprendió duramente a Pete Hegseth en una reunión el pasado viernes por no decirle que habíamos diezmado el inventario hasta los niveles que acabo de describir. Y esto solo demuestra que Trump está plenamente consciente del problema que enfrentamos. Ahora dice que podemos reemplazar esas armas. Está viviendo en un mundo de fantasía. No tenemos esa base industrial como decíamos antes.
Tomará años reemplazar todos esos misiles, así que estamos en serios problemas. Y esta es una de las razones, no la única, pero una de las razones por las que no atacó el pasado viernes, a pesar de que dijo que iba a hacerlo. No tenemos las armas, y ni siquiera querrías pensar en cómo sería un ataque. Atacaríamos, sería un ataque masivo, dice él, y cada vez que oyes la palabra masivo, significa que vas a gastar muchos misiles y muchas bombas. Y acabamos de decir que no tenemos muchos misiles y ni siquiera muchas bombas, ¿de acuerdo? Además, los iraníes no van a rendirse de inmediato. Así que esa ofensiva masiva se convertirá en una ofensiva prolongada. ¿Y recuerdas la primera ofensiva? La guerra de 40 días. Piénsalo, 40 días. Aparentemente, hubo alrededor de 13,000 objetivos que atacamos. Irán es un escenario con muchísimos objetivos. Pelear una guerra masiva y prolongada cuando no tienes muchas armas desde el inicio. Quiero saber cómo funciona eso. Sí, de hecho, eso se remarcó en una entrevista reciente con un tal coronel Hamilton, que hablaba de los sistemas Patriot. En la primera parte del clip, les voy a dar una pequeña advertencia. Va a hacer afirmaciones sobre lo que pueden hacer estas armas y cuán efectivas son en realidad, pero en la segunda parte se va a poner un poco más real. El sistema Patriot es realmente el único fabricado en gran número que tiene la capacidad de derribar misiles balísticos rusos de forma efectiva y a altas tasas, y además algunos de nuestros socios y aliados europeos tienen el Patriot, pero les quedan aún menos que a Estados Unidos porque donaron tantos a Ucrania en los primeros años de la guerra. Estados Unidos ha utilizado tantos misiles Patriot en la guerra del Golfo y en la guerra contra Irán. Las cifras que veo eran unas 2.330 antes de la guerra. Nos quedan alrededor de 800 ahora. Así que hemos consumido casi 2/3 de nuestros sistemas Patriot. No los tenemos para dar porque los necesitamos. Estados Unidos tiene que preservarlos para otros teatros, para el Medio Oriente, para el Indo-Pacífico, así como para Europa. Por eso incluso hemos desviado misiles que nuestros socios y aliados europeos habían comprado y pagado para reponer las reservas de Estados Unidos. Como puedes ver, primero afirma que son muy eficaces, y la evidencia dice que apenas lo son. Pero en fin, él señala que a nivel global no es solo lo que pasa en el Medio Oriente, ni siquiera es solo lo que ocurre en el teatro europeo de operaciones, sino que a nivel global se nos están acabando. ¿Qué razón habría para que el presidente Trump volviera a escuchar a generales como el general Kellogg, el general King, etcétera, para terminar el trabajo, cuando lo único que podríamos terminar es quedarnos sin lo poco que... No estoy seguro de que en este momento esté escuchando a King, a Pete Hegseth, ni a Keith Kellogg. Creo que en este momento el presidente Trump entiende lo que está pasando. Oye, Danny, me fijé el otro día que ahora en el Pentágono se habla de darle más importancia a las armas nucleares tácticas para tratar con Rusia y China. En cuanto leí los artículos que decían eso, quedó claro. Dije, probablemente sea porque hemos gastado tantas armas convencionales que sentimos que nuestra disuasión convencional en Asia Oriental y en Europa se ha debilitado hasta el punto de que tenemos que reequilibrar la ecuación de la disuasión y dar mucha más importancia a la disuasión nuclear. Así que por eso creo que ahora hablan de usar armas nucleares tácticas, lo cual demuestra en qué apuros estamos. Sí, la verdad que sí, y eso también es preocupante por varias razones. Pero entonces, ¿por qué querríamos seguir por ese camino? Quiero decir, ¿qué lógica puedes sacar al reconocer los inventarios de misiles y luego darte cuenta de que eso podría obligarnos a dar más peso a las armas nucleares tácticas, lo cual podría ser potencialmente catastrófico y desembocar en un intercambio que podría matar potencialmente a decenas de millones de estadounidenses? ¿Por qué seguir ese camino en vez de decir, vale, hagamos una coartada, una victoria de mentira, lo que sea, y nos vamos? ¿Por qué no haríamos eso? Pues creo que van a intentar eso en Irán. Quiero decir, creo que Trump y compañía están buscando un acuerdo negociado. No hay muchas pruebas claras en el dominio público que respalden lo que acabo de decir.
pero se ven fragmentos de información que han salido filtrados desde la administración que indican que están hablando con los iraníes y quieren volver al memorando del 17 de junio. Y tiene perfecto sentido desde su punto de vista. Así que creo que estamos intentando salir de la guerra contra Irán. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿podemos hacerlo? Y en cuanto a Ucrania, Trump ha intentado trasladar la carga de ocuparse de Ucrania a los europeos. Quiere que los europeos hagan el trabajo pesado en ese frente. Y también le interesa reducir la presencia militar estadounidense en Europa. El problema al que se enfrenta Trump es que acaba de cometer un enorme error al atacar Irán. Es una guerra perdida. Sin duda pasará como el mayor desastre estratégico en la historia militar estadounidense, incluso por encima de la guerra de Irak. Le va a ser muy difícil salir de esta guerra. No es que pueda chasquear los dedos y acabarla. Y yo diría, Dani, que presumo que lo que va a ocurrir en los próximos meses es que se va a enfrentar a dos guerras perdidas. Se le verá a él o se nos verá a nosotros, como perdedores frente a Rusia en Ucrania y frente a Irán en Oriente Medio. Y además de todo eso, si miras la cuestión palestina, el genocidio sigue en Gaza. Y los israelíes están arrasando no solo en Cisjordania, sino también en el sur del Líbano. Y Trump tiene ese consejo de paz que se suponía haría maravillas con los israelíes y ha fracasado. Y no hay indicios de que Trump vaya a lograr que Netanyahu o quien lo sustituya cambie las políticas básicas de Israel en Cisjordania, en Gaza y en el sur del Líbano. Así que Trump ha fracasado en casi todos los frentes. Y cada vez más gente empieza a darse cuenta. En Tarunelo que se indida según una gente. Emine Simones de esta ila se libera y Ceilonia siente en Ceilonia. Permítanme destacar una de las consecuencias de eso para nosotros y nuestros aliados. El coronel Hamilton, en ese clip que acabo de mostrar, habló de que hay una escasez global de misiles interceptores, porque incluso hemos retirado los que habíamos vendido y que algunos de nuestros aliados europeos compraron y pagaron. Les hemos quitado algunos de esos misiles. Bueno, en esa misma entrevista que mostré al principio con Sean Bell, él habló de cómo eso ha afectado la capacidad de defensa aérea del Reino Unido y de Europa. A corto plazo, hasta que termine la guerra con Irán, podríamos estar llegando a ese punto. Entonces la prioridad podría cambiar a Ucrania. Y creo que hay un mensaje más profundo para nosotros. En el Reino Unido y en Europa no tenemos una defensa antimisiles balística de la que realmente valga la pena hablar. Y si Irán, al que no consideraríamos una gran superpotencia, puede infligir un efecto tan devastador sobre sus socios en Oriente Medio, imagínate la carnicería que eso causaría. Tenemos que invertir en esta capacidad y hacerlo rápido. Sí, pero eso llevará años, incluso si se encuentran los fondos. Pero ahora mismo, y otros expertos en este canal han dicho lo mismo, en la práctica no hay defensa aérea para toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos estar en 2026 y habernos quedado sin capacidad de defensa aérea? Nos comprometimos profundamente a apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Y como les expliqué antes, si miran los activos de Rusia para atacar a Ucrania, verán que tienen muchos misiles balísticos, muchos misiles de crucero, muchos drones y muchas bombas inteligentes. Por eso Ucrania va a necesitar enormes cantidades de armas defensivas si quiere protegerse de ese arsenal ruso de misiles, drones y bombas. Y Ucrania ciertamente no tiene la capacidad de construir esas defensas. Y nosotros en Occidente tenemos muchas armas defensivas, en Europa y en Estados Unidos. Así que lo que Ucrania se convirtió fue en un gigantesco vórtice que absorbió todas esas armas defensivas del Occidente. Y encima de eso, súmale lo que está pasando en Oriente Medio con la guerra contra Irán. Y por cierto, hay dos guerras con Irán. Recuerda que hubo una el año pasado, en 2025.
Y una de las razones por las que acabamos esa guerra fue que los israelíes y hasta nosotros empezábamos a amenazar nuestras reservas de misiles defensivos, correcto, y luego tienes la guerra que comenzó el 28 de febrero, que consumió otro año. Una gran cantidad de misiles defensivos, como dije antes, hemos usado el 80% de nuestros sistemas de defensa terminal de gran altitud y el 65% de nuestros sistemas Patriot. Ese es aproximadamente el número que empleó el coronel Hamilton. Esto es realmente asombroso. El 65% de nuestros sistemas Patriot desaparecido. El 80% de nuestros sistemas de defensa terminal de gran altitud desaparecido. Y como dije antes, y ustedes lo saben muy bien, reemplazar estos será extremadamente difícil, así que nosotros en Occidente, ya hables de los europeos o de los estadounidenses, no tenemos muchos misiles defensivos. Y por cierto, esto tiene consecuencias no solo para Europa y Oriente Medio, sino también para Asia Oriental. China se supone que es la amenaza que marca el ritmo para Estados Unidos. Según el Departamento de Defensa, se suponía que debíamos pivotar hacia Asia. Así que uno pensaría que no tener todos esos misiles defensivos y misiles ofensivos como los Tomahawk, los ATACMS y los PreSM realmente va a importar allí. Y sí, eso va a importar allí. Y por eso decía antes, no es ninguna sorpresa que ahora hablen de dar prioridad a la disuasión nuclear sobre la disuasión convencional. Todo esto viene a decir, Dani, que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos da tanto de qué hablar en estos programas todos los días. Pilia. Cada vez que nos juntamos, simplemente no sabemos lo que hacemos. Y eso no va a cambiar pronto hasta que no haya un cambio total en la cúpula de nuestro gobierno. Podemos esperar que esa incapacidad se filtre al futuro. Veamos, ponte el sombrero de relaciones internacionales. Digamos que tu diagnóstico es correcto, con lo que coincido, que vamos a perder tanto la guerra con Irán como la guerra en Ucrania en algún momento. Ya no se podrá ocultar, sea en 6 meses o en 12. Y en ese día, cuando probablemente tengamos aún menos misiles, ¿qué hará eso con la posición global de los Estados Unidos hacia adelante? Cuando cualquiera en China o en Rusia, las dos grandes amenazas, e incluso podríamos incluir a Corea del Norte, puedan ver que los Estados Unidos no solo no pudieron derrotar a un Irán relativamente pequeño, sino que fuimos derrotados por ellos. ¿Qué hará eso con nuestra imagen en todos los frentes? Responde tanto cómo lo verán nuestros adversarios como cómo lo verán nuestros aliados. Bueno, déjame exponer 2 cosas. La primera es que creo que lo que ocurrirá es que los Estados Unidos, tras la guerra en Ucrania, cuando cesen los combates y después de algún tipo de acuerdo en la guerra con Irán, se concentrarán con una atención láser en el este de Asia. Creo que la situación es análoga a lo que pasó durante la guerra de Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam terminó, más o menos en 1975, para nosotros, en realidad, fue a principios de 1973, cuando prácticamente ya estábamos fuera. Pero luego Saigón cayó en abril de 1975. Así que realmente terminó en ese periodo entre 1973 y 1975. La mayoría de los espectadores no recordará esto porque no tienen la edad suficiente, pero lo que hicimos fue concentrarnos con atención láser en Europa. Prestamos enorme atención a Europa después de 1975. Y lo último que queríamos era involucrarnos en otra guerra como la de Vietnam. Mantengámonos fuera de lo que entonces llamábamos el tercer mundo. Nada de más guerras en lo que entonces llamábamos el tercer mundo. Creo que una vez que esta guerra con Irán termine, vamos a reducir mucho nuestra presencia en el Medio Oriente. Y como dije antes, creo que Trump intenta reducir de forma significativa la huella militar de Estados Unidos en Europa. Y creo que lo que haremos será orientarnos hacia Asia. Ese es el primer punto. El segundo punto es, la cuestión es, si piensas que el hecho de que fuimos derrotados en el Golfo
hará que China nos considere un tigre de papel. Y no creo que sea así. Eso no quiere decir que China piense que somos Godzilla e invencibles. Pero el hecho de que perdimos en Vietnam no llevó a los soviéticos a pensar que éramos un tigre de papel. Y creo que la misma lógica básica se aplicará aquí. Y creo que si tengo razón y realmente nos orientamos hacia Asia de forma sustantiva, reforzaremos las defensas y dejaremos claro a China que, pese a haber perdido y sufrir una derrota humillante contra Irán, no deben creer que somos un tigre de papel. Esa es mi percepción de lo que pasará en el futuro. Eso es más optimista de lo que yo sentía. Yo estaba mucho más preocupado. Pero es una buena analogía la que hiciste con la derrota en Vietnam y lo que eso implicó o no implicó. Bueno, Dan, creo que una de las preguntas que debes hacerte, una de las grandes que rodean todo el asunto de la guerra con Irán, es ¿cuál es el futuro de las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico? El 27 de febrero teníamos una estructura de alianzas bastante impresionante con los estados del Golfo. Además, teníamos una estructura de bases significativa en la región. Esa estructura de bases ha sido o bien gravemente dañada o bien destruida. Básicamente, hemos trasladado grandes cantidades de activos militares fuera del Golfo de vuelta a Jordania. Y ahora que Irán está bombardeando Jordania, no solo estamos moviendo activos de Jordania a Israel y a Europa, sino que muchos jordanos dicen, por favor, váyanse, salgan de aquí, porque son un gran imán para los misiles balísticos iraníes. Así que te diría que no está claro si vamos a mantener una presencia militar importante en el Golfo o en el Medio Oriente en el futuro, como la que teníamos el 27 de febrero. Y dado que no vamos a querer repetir este desastre, creo que los incentivos para girar, no por completo, no quiero exagerar, pero para alejarnos en gran medida del Medio Oriente, serán muy fuertes. Y, de nuevo, las demandas en el este de Asia serán grandes. Recuerda, íbamos a girar hacia Asia, dijo Hillary Clinton en 2011. Y mucha gente con el tiempo pensó que era muy importante que construyéramos activos militares en el este de Asia para contener cualquier expansión de China. Y creo que eso será motivo para girar hacia Asia Oriental. Y, respecto a Europa, creo que Trump no siente simpatía por los europeos en general y quiere reducir la presencia militar. Y eso también liberará recursos para... Y supongo que la última opción u observación, si tuviéramos un departamento de Estado coherente, lógico y con recursos y personal, quizá podríamos hacerlo. Quiero decir, hay pros y contras incluso en reorientarnos hacia allí. Pero no lo tenemos, y no lo vamos a tener hasta algún momento de 2029, aparentemente como muy pronto. ¿Cuáles son tus inquietudes sobre cómo gestionaremos estas dos pérdidas, dado nuestro capital humano? ¿Quién sabe? ¿Sabes a lo que me refiero? Mientras el presidente Trump esté en la Casa Blanca, no creo que podamos esperar un proceso de toma de decisiones coherente ni políticas inteligentes. Así que, ya sabes, me desespera. El único contraargumento que puedo ofrecer es que, dada esta humillante derrota que ha sufrido o que está sufriendo en Irán y, eventualmente, en Ucrania también, aunque la humillación en Ucrania no será tan grande como la de Irán, ese golpe doble podría llevarlo a ser más cauteloso y quizá más reflexivo. Pero creo que, en realidad, lo único que hago es esperar que sea así. No estoy argumentando que eso sea lo más probable. En circunstancias normales sería una presunción razonable, porque la historia humana muestra que el sufrimiento enseña cosas que el éxito no enseña. Pero en este caso,
Solo Dios lo sabe. Desde luego no tengo una bola de cristal, pero me preocupa mucho. Pero por ahora lo dejaremos ahí y procuraremos observar y ver cómo se desarrolla. Como siempre, muchas gracias por venir hoy, John. Recuerdo a la gente que visite el Substack de John para seguir leyendo y mantenerse al día con él.